Él invitó a la ama de llaves a su gala solo para humillarla, pero cuando ella llegó como una verdadera diva, él se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Valentina estaba de rodillas encerando el suelo de mármol italiano cuando escuchó los tacones de la secretaria de Augusto resonando por el pasillo. Eran las 7 de la mañana, y ella ya llevaba 2 horas trabajando tal como lo hacía cada día durante los últimos 3 años, pues la mansión Bellavista tenía 42 habitaciones, y cada centímetro necesitaba estar impecable para las constantes visitas de negocios de su jefe. Augusto Belmont bajó por la escalera principal, ajustándose su corbata. Hermés, el teléfono pegado a la oreja mientras discutía cifras que Valentina ni siquiera podía imaginar. A sus 45 años comandaba un imperio inmobiliario que construía rascacielos y moldeaba el horizonte de la ciudad, y todos conocían el nombre Belmont, todos respetaban su fortuna, y todos sabían que a él le gustaba dejar eso muy claro. «Quiero todos los detalles listos para el jueves», dijo al teléfono pasando junto a Valentina, como si ella fuera parte del mobiliario. «La fiesta necesita ser perfecta, 200 invitados, solo la élite, no puede haber ningún error». Valentina siguió fregando el suelo concentrada en quitar una mancha rebelde que probablemente provenía de algún vino caro derramado en la última reunión de negocios. Ella había desarrollado la habilidad de ser invisible, de hacer su trabajo sin molestar, sin ser notada, era más seguro así. «Y contrata más camareros», continuó Augusto al teléfono, ahora parado en la entrada del salón principal observando a Valentina trabajar. «Quiero que todo funcione como un reloj. Esta fiesta definirá varios acuerdos importantes». Cuando colgó, el silencio que siguió fue tenso. Valentina podía sentir sus ojos fijos en ella, esa incómoda sensación de ser escrutada, y lentamente se puso de pie secándose las manos en el delantal azul que usaba todos los días. «Buenos días, señor Belmont». Su voz tenía un tono que ella no pudo descifrar del todo. «Necesito hablar contigo». Ella asintió volviendo a guardar sus artículos de limpieza en el carro. Augusto caminó hacia la chimenea de mármol y se quedó mirando el cuadro que colgaba sobre ella, una pieza cara de algún artista europeo cuyo nombre Valentina nunca supo. «El jueves tendremos la gala anual de la empresa. Como siempre serás responsable de la limpieza final antes de que lleguen los invitados». «Sí, señor, pero este año será diferente». Augusto se giró con una extraña sonrisa en la comisura de la boca. «Este año no solo limpiarás, participarás». Valentina sintió que el estómago se le encogía. Algo en la forma en que lo dijo la puso en alerta. «Participar como señor, como invitada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. Valentina parpadeó varias veces tratando de procesar lo que acababa de escuchar. En 3 años trabajando en esa casa, nunca había sido invitada a nada más allá de servir café durante las reuniones. «No entiendo, señor». Augusto comenzó a caminar en círculos a su alrededor, con las manos entrelazadas a la espalda. «Es simple, te vestirás apropiadamente y asistirás a la fiesta como una invitada más, cenarás en la mesa principal, hablarás con los demás invitados, te comportarás como si pertenecieras a ese ambiente». Valentina sabía que había algo detrás de eso. Augusto Belmont no hacía nada sin una razón, especialmente algo que implicara una aparente amabilidad hacia los empleados. «Puedo preguntar por qué?» «Porque quiero que aprendas una lección importante sobre conocer tu lugar en el mundo». La frialdad en su voz hizo que Valentina entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. No era generosidad, era crueldad calculada. Él quería ponerla en una situación en la que se sintiera fuera de lugar, inadecuada, para luego humillarla públicamente. «Entiendo». Valentina mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Excelente. Haré arreglos para un vestido adecuado. Nada demasiado caro, por supuesto, pero algo que no avergüence mi casa». Augusto hizo una pausa. Su sonrisa se volvió más cruel. «Oh, y Valentina, no te preocupes si no sabes cómo comportarte. Estoy seguro de que mis invitados serán muy comprensivos con tus antecedentes». La palabra antecedentes
Salió de su boca cargada de desprecio, como si Valentina fuera una especie de animal doméstico que él intentaba domar. Ella se mordió el labio inferior para no responder, para evitar darle la satisfacción de verla molesta. «Puedes irte». Augusto agitó la mano despidiéndola como siempre hacía. «Y recuerda, el jueves a las 8 de la noche no llegues tarde». Después de que él se fue, Valentina se quedó sola en el enorme salón rodeada del lujo que limpiaba cada día, pero que nunca podría tocar como dueña. Las lágrimas se le acumularon, pero las contuvo llorar. No resolvería nada. Augusto Belmont creía conocer a Valentina Silva, la humilde ama de llaves que había aparecido en su puerta hacía 3 años, desesperada por trabajo, pero no tenía idea de quién era ella realmente. Esa tarde, mientras organizaba la biblioteca privada de Augusto Valentina, encontró algo que lo cambió todo, escondida entre las páginas de un libro de arte contemporáneo. Había una foto que reconoció de inmediato. Era una página de una revista social de hacía 5 años, y en el centro de la foto estaba ella misma, luciendo un vestido valentino rosa, posando junto a empresarios y celebridades en un evento benéfico. La leyenda decía: Valentina Rossi, heredera del imperio textil Rossi, una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad brasileña. Valentina cerró los ojos, recordando esa noche. Recordó los flashes de las cámaras, los saludos efusivos, el respeto que recibía a donde quiera que fuera. Recordó cuando su apellido abría puertas, cuando los diseñadores competían por vestirla, cuando su opinión influía en decisiones valoradas en millones de reales. Y recordó cómo todo desapareció en una sola noche cuando descubrió que su padre había apostado toda la empresa en inversiones de riesgo que salieron mal. En 6 meses, la familia Rossi pasó de ser una de las más ricas del país a estar en bancarrota. Su padre sufrió un ataque al corazón repentino. Cuando los acreedores se llevaron todo, su madre no pudo resistir la depresión y falleció 2 meses después. Valentina tenía 26 años cuando lo perdió todo. Familia, fortuna, posición social, amigos, todos los que una vez la habían halagado, se desvanecieron como humo cuando se acabó el dinero. Pasó 2 años tratando de reconstruir su vida, pero descubrió que en el mundo de los negocios, aquellos que caen de la élite rara vez logran regresar. Fue entonces cuando llamó a la puerta de la mansión Belmont hace 3 años usando un nombre falso y rogando por cualquier trabajo. Augusto la contrató para limpiar la casa y ella aceptó porque necesitaba sobrevivir, pero ahora, mirando esa foto, se dio cuenta de que el destino le estaba dando una oportunidad. Augusto quería humillarla frente a la élite perfecto. Ella aparecería en esa fiesta, pero no como la humilde ama de llaves que él esperaba. Ella aparecería como Valentina Rossi, la mujer que una vez comandó salas de juntas y cenas diplomáticas con la misma facilidad con la que respiraba. Guardó la foto en el bolsillo de su delantal y sonrió por primera vez en 3 años. Augusto Belmont no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Él había invitado a una ama de llaves a su fiesta, pero quien aparecería era una de las mujeres más sofisticadas que esa élite jamás había conocido, y el jueves por la noche toda la ciudad recordaría por qué el nombre Valentina Rossi fue una vez sinónimo de elegancia y poder. A la mañana siguiente, Valentina se despertó con una determinación que no había sentido en años. Tenía 2 días para prepararse, 2 días para planificar cada detalle de su reaparición en el mundo, que una vez fue suyo. No sería fácil. Ella no tenía dinero para comprar un vestido de diseñador o joyas caras, pero tenía algo mucho más valioso: el recuerdo de quién era ella realmente. Mientras limpiaba el comedor, escuchó a Augusto hablando por teléfono con alguien, probablemente uno de los invitados importantes. «Sí, Roberto va a ser inolvidable», se rió al otro lado de la línea. «Tengo una sorpresa especial para el jueves. Digamos que mi empleada doméstica nos dará una lección de aspiraciones sociales». Valentina continuó limpiando la mesa de caoba, pero ahora con una sonrisa en su rostro. Augusto estaba tan seguro, tan convencido de que la humillaría. No sabía que estaba a punto de enfrentarse a una mujer que creció en salones de baile, que aprendió etiqueta de los mejores maestros de Europa, que hablaba 4 idiomas y conocía el arte, la música y la literatura mejor que la mayoría de sus invitados.
La tarde la dedicó a investigar cada nombre de la lista de invitados que había visto en el escritorio de Augusto. A muchos los conocía personalmente de sus días de gloria. Roberto Castellano, el magnate del petróleo, quien siempre se aseguraba de saludarla en los eventos. Marina Tavares, la esposa del ministro, quien una vez dijo que Valentina tenía el mejor gusto en arte de toda la alta sociedad. Carlos Montenegro, el banquero que intentó hacer negocios con su padre, varias veces ellos la reconocerían. La pregunta era si tendrían el valor de admitir frente a Augusto que su ama de llaves había sido una de las mujeres más respetadas en sus círculos sociales. El miércoles, Valentina tuvo que salir para resolver el tema del vestido. Ella había ahorrado cada céntimo del mísero salario que Augusto le pagaba, pero no era suficiente para comprar algo adecuado para una fiesta de ese nivel. Fue entonces cuando recordó a Elena Marchete, una costurera italiana que había trabajado para la familia Rossi durante años. Elena vivía en una casa sencilla en el centro de la ciudad, pero sus manos eran oro puro. Ella había creado algunos de los vestidos más comentados en la alta sociedad, incluidos varios que Valentina usó en eventos importantes. «¡Mamma mía!», exclamó Elena cuando abrió la puerta y vio a Valentina. «Bambina, ¿dónde has estado? Te he buscado por tanto tiempo». Se abrazaron y lloraron juntas en la pequeña y acogedora sala de Elena. La costurera italiana tenía más de 70 años, pero sus ojos aún brillaban con la pasión de crear vestidos únicos. «Elena, necesito tu ayuda». Valentina explicó la situación, omitiendo algunos de los detalles más dolorosos. «Tengo una fiesta importante mañana por la noche y...». «No digas una palabra más». Elena levantó la mano interrumpiendo. «Eres una Rossi, las Rossi no van a fiestas sin ser deslumbrantes». Elena la condujo a una habitación trasera de la casa donde guardaba sus creaciones más especiales. Allí, colgado en una percha aislada, había un vestido que le quitó el aliento a Valentina. Era un largo vestido de seda roja italiana, con un escote elegante pero discreto, mangas largas de encaje transparente y una falda que abrazaba el cuerpo perfectamente antes de caer en una sutil cola. El trabajo bordado a mano era una obra maestra con hilos dorados creando un delicado patrón en toda la pieza. «Hice este vestido hace 2 años para una clienta que nunca vino a recogerlo», explicó Elena con los ojos brillantes. «Siempre supe que estaba esperando a la persona adecuada». El vestido se ajustaba perfectamente al cuerpo de Valentina, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Era elegante sin ser llamativo, sofisticado sin ser pretencioso. Era perfecto. «Elena, no puedo aceptar, debe haber costado una fortuna hacerlo». «Bambina, no entiendes». Elena le ajustó los hombros al vestido con cariño. «Este vestido fue hecho para una ocasión especial, para alguien que necesita recordarle al mundo quién es realmente. No se trata de dinero, se trata de destino». Elena también insistió en prestarle un juego de joyas que habían pertenecido a su abuela. Un collar de perlas cultivadas con broches de diamantes delicados pendientes que brillaban sutilmente y una pulsera que completaba el conjunto sin exagerar. «Mañana por la noche, cuando entres a esa fiesta, quiero que recuerdes una cosa», dijo Elena sosteniendo las manos de Valentina. «La clase no se compra, la elegancia no se aprende de la noche a la mañana, y la dignidad nadie te la puede quitar. Naciste con ella, creciste con ella. Solo lo olvidaste por un tiempo». Valentina salió de la casa de Elena con el vestido y las joyas cuidadosamente empacadas, pero sobre todo con algo que había perdido hacía mucho tiempo. La confianza se miró en el reflejo de un escaparate y por primera vez en 3 años vio a Valentina Rossi mirándola de vuelta. El jueves llegó como un torbellino de actividad en la mansión Belmont. Equipos de decoración, floristas, camareros, músicos, todos correteando, preparando cada detalle de la fiesta más importante del año social. Valentina ayudó con la supervisión final, pero su mente estaba en otra parte. A las 5 de la tarde terminó sus tareas y subió a la pequeña habitación en el último piso de la mansión donde vivía. Era simple, funcional, pero hoy serviría como vestidor para su gran transformación,
Se dio un largo baño, se hizo las uñas con el esmalte rojo que había comprado especialmente para la ocasión y comenzó a arreglarse con el cuidado de alguien que se prepara para una batalla. El vestido se deslizó sobre su cuerpo como una segunda piel. Las joyas añadieron el toque final de sofisticación. Se peinó el cabello en un elegante moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Su maquillaje era discreto pero impecable, resaltando sus ojos verdes que siempre habían sido su rasgo más llamativo. Cuando se miró en el espejo, Valentina tuvo que contener las lágrimas. La mujer que la miraba era la misma que una vez posó para portadas de revistas, que cenó con embajadores y primeros ministros, que comandó reuniones de la Junta con mano firme y elegancia natural. Abajo podía escuchar la llegada de los primeros invitados, risas fuertes, conversaciones animadas, el sonido de champán siendo servido. Era la hora. Valentina tomó el pequeño bolso que Elena también le había prestado. Respiró hondo por última vez y abrió la puerta de la habitación. Cada paso por la escalera de servicio fue calculado, cada movimiento pensado para causar el máximo impacto. Cuando llegó al piso principal, se detuvo un momento para observar la fiesta. El salón estaba magníficamente decorado. Cientos de velas creaban una atmósfera mágica, y los invitados eran exactamente el tipo de personas que ella esperaba, la élite empresarial, política y social de la ciudad. Augusto estaba en el centro del salón riendo y confiado, contando alguna anécdota a un grupo de importantes empresarios. Él claramente estaba disfrutando, anticipando el momento en que su sorpresa aparecería para la vergüenza general. Fue entonces cuando Roberto Castellano la vio primero. Estaba tomando un sorbo de whisky cuando sus ojos se encontraron con Valentina parada en la entrada del salón. El vaso se detuvo a medio camino de su boca, y Roberto la miró fijamente con una expresión de completo asombro. «No puede ser», murmuró, haciendo que Marina Tavares se girara para ver qué había llamado su atención. Marina casi dejó caer su copa de champán cuando vio a Valentina. Sus ojos se abrieron de par en par y llevó su mano libre a su pecho, reconociendo claramente a la mujer parada allí como una aparición. Uno por uno, otros invitados comenzaron a notar su presencia. Las conversaciones fueron interrumpidas a mitad de frase. Las risas se extinguieron en las gargantas y un silencio gradual comenzó a extenderse por el salón como ondas en un estanque. Carlos Montenegro dejó caer el tenedor que usaba para comer canapés. La esposa del embajador francés tiró de la manga de su marido, susurrándole algo urgentemente al oído. El ministro de Finanzas frunció el ceño, tratando de asegurarse de no estar viendo cosas. Y entonces Valentina comenzó a caminar. Cada paso era una obra de arte en movimiento. Ella no caminaba como una empleada nerviosa tratando de pasar desapercibida, caminaba como una reina regresando a su reino, con una postura erguida, la barbilla ligeramente levantada y esa sonrisa discreta pero segura que una vez había sido su sello distintivo. Todo el salón estaba en absoluto silencio. Ahora 200 personas miraban fijamente a la mujer del vestido rojo que avanzaba entre ellos con una elegancia que pocos habían visto. Augusto, quien estaba de espaldas a la entrada, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo por las expresiones en los rostros a su alrededor. Se giró lentamente, todavía sonriendo, esperando ver a su avergonzada empleada doméstica tratando de mezclarse con gente por encima de su clase social. La sonrisa murió en sus labios en el momento exacto en que sus ojos se encontraron con Valentina. «Buenas noches, Augusto», dijo ella, su voz clara y melodiosa, haciendo eco por el silencioso salón. «Gracias por la invitación, fue muy amable de tu parte». Augusto la miró como si estuviera viendo un fantasma. La mujer parada frente a él no era la tímida ama de llaves que limpiaba su casa todos los días. Era una visión de elegancia y sofisticación que rivalizaba con cualquiera en ese salón. «Valentina». Roberto Castellano se acercó todavía incrédulo. «Valentina Rossi, Dios mío, ¿eres realmente tú?» El nombre hizo eco por el salón como un trueno. Valentina Rossi. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud, como fuego propagándose por la maleza seca. Algunos invitados la recordaban claramente, otros solo el nombre, pero todos sabían lo que representaba ese apellido.
Hola, Roberto. Valentina sonrió extendiéndole la mano con la naturalidad de alguien acostumbrado a ser saludado en eventos sociales. Qué placer verte de nuevo. Roberto le besó la mano con reverencia, aún en shock. ¿Pero qué haces aquí? Quiero decir, ¿cómo conoces a Augusto? Fue Marina Tavares quien se acercó después, sus ojos brillando de emoción. Valentina Rossi, querida, desapareciste del mapa, te hemos buscado en todos los eventos durante los últimos años. Augusto estaba pálido, claramente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Su empleada doméstica estaba siendo saludada como una celebridad por sus propios invitados, personas que él respetaba y admiraba, la estaban tratando como a una igual, como a alguien importante. Disculpen, interrumpió, su voz salió más cortante de lo que pretendía. ¿Se conocen? Carlos Montenegro se rió dándole una palmada en la espalda a Augusto. Conocerla, Augusto. Valentina Rossi era una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad brasileña. Su familia tenía empresas por todo el mundo. Repitió Augusto confundido. Hubo algunos contratiempos financieros hace unos años, explicó Valentina diplomáticamente, manteniendo la compostura. Pero la vida continúa, ¿no? Fue entonces cuando Augusto empezó a entender: su empleada doméstica no era cualquier mujer que necesitaba un trabajo, era una ex heredera, una mujer que una vez tuvo tanto dinero como él, quizás más. Y él había pasado 3 años tratándola como una sirvienta común, humillándola, haciéndola limpiar su casa. La comprensión del error que había cometido comenzó a golpearlo como un mazo. La cena se sirvió a las 9 de la noche, y Valentina se encontró sentada en la mesa principal junto al embajador francés y frente a Marina Tavares. Augusto había reorganizado discretamente los asientos en el último minuto, moviéndola de la mesa trasera, donde originalmente pretendía colocarla para avergonzarla. Durante el aperitivo de salmón ahumado con caviar, Marina ya no pudo contener su curiosidad. Valentina, querida, debo preguntar, ¿qué pasó realmente con Industrias Rossi? Un día estabas comprando empresas en Europa, al siguiente simplemente desapareciste. La sala se quedó más silenciosa, con varias personas prestando atención a la conversación. Augusto dejó de cortar su comida, claramente interesado en la respuesta. Era la primera vez que alguien hacía esta pregunta directamente. Valentina tomó un sorbo de vino tinto. Antes de responder, su voz mantenía su elegancia, incluso al hablar de temas dolorosos. Mi padre siempre fue un visionario, pero a veces las visiones pueden llevarnos demasiado lejos. Invirtió fuertemente en mercados emergentes que no se desarrollaron como se esperaba. Cuando la crisis financiera global golpeó, lo perdimos todo en cuestión de meses. ¿Y tu familia?, preguntó Carlos Montenegro, genuinamente preocupado. Papá sufrió un ataque al corazón cuando se dio cuenta de la magnitud de las pérdidas. Mamá no pudo resistir la depresión que siguió en 6 meses. Perdí a mis padres y todos los bienes de nuestra familia. Un silencio respetuoso cayó sobre la mesa. Varias personas bajaron la mirada, claramente conmovidas. Roberto Castellano negó con la cabeza tristemente. Recuerdo a Giuseppe, era un hombre íntegro. Debe haber sido devastador para él darse cuenta de que había perdido el imperio que construyó. Lo fue, asintió Valentina. Pero él siempre me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que llevamos dentro. Ella se tocó ligeramente el pecho. El conocimiento, los valores, la dignidad. Estas cosas nadie nos las puede quitar. Augusto tragó saliva con dificultad, recordando cómo la había tratado durante los últimos 3 años. Cada palabra que ella pronunciaba era una lección de clase de la que él claramente carecía. «¿Pero cómo terminaste?» Marina dudó, buscando palabras delicadas. «Trabajando para Augusto», completó Valentina mirándolo directamente. «Después de que todo terminó, descubrí que los amigos de la alta sociedad son como flores de invernadero hermosas, mientras el ambiente es perfecto, pero se marchitan rápidamente cuando las condiciones cambian». El doctor Philippe Dubois, el embajador francés, frunció el ceño. «C'est vrai. En Francia respetamos a quienes enfrentan dificultades con dignidad. Eso muestra verdadero carácter».
Exactamente, asintió la esposa del ministro. Valentina, siempre tuviste una elegancia natural que va mucho más allá del dinero. Recuerdo cuando organizaste ese evento benéfico para niños desfavorecidos, recaudaste 2 millones en una sola noche. Augusto casi se atraganta con su vino. 2 millones. Su empleada doméstica había movido más dinero en una noche del que él ganaba en varios meses. Esa fue una noche especial. Sonrió Valentina la primera vez, que parecía genuinamente relajada desde que llegó. Logramos construir 3 hospitales pediátricos con esa recaudación de fondos. ¿Construiste hospitales?, preguntó Augusto. Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Fue una de las principales actividades de la familia Rossi, explicó Roberto. Siempre invirtieron mucho en proyectos sociales. Valentina coordinó personalmente varias iniciativas. La conversación continuó, y con cada minuto que pasaba, Augusto descubría más sobre la mujer que había subestimado durante 3 años. Ella hablaba francés fluido con el embajador, discutía política internacional con autoridad, y ofrecía opiniones sobre arte que hacían que críticos respetados asintieran con la cabeza. «Valentina», dijo Carlos Montenegro durante el plato principal. «No sé si lo sabes, pero todavía tengo ese cuadro que tu padre me vendió antes de que se fuera, bueno, antes de los problemas. Es una de las piezas más preciadas de mi colección». «¿El Monet?», preguntó Valentina. «Ese Giuseppe dijo que quería que fuera para alguien que realmente apreciara el arte». Augusto casi deja caer su tenedor. Su empleada estaba discutiendo obras de Monet como si hablara del clima, y por lo que parecía su familia había poseído piezas de museo. «Estoy segura de que está en buenas manos», respondió Valentina con una sonrisa melancólica. Durante el postre chocolate belga con frutos rojos, Marina hizo la pregunta que todos querían hacer. «Valentina, ¿qué piensas hacer ahora? Quiero decir, con tu experiencia y conexiones, ciertamente puedes reconstruir». «No es tan simple», interrumpió Valentina suavemente. «El mundo de los negocios tiene una memoria corta para los éxitos y una larga para los fracasos. Además, empezar de nuevo requiere capital». «Tonterías», exclamó Roberto golpeando la mano sobre la mesa. «Valentina, tienes algo que el dinero no puede comprar: credibilidad. Yo financiaría cualquier proyecto tuyo con los ojos cerrados». «Yo también», asintió Carlos. «Tu padre fue uno de los hombres más íntegros que conocí. Su hija merece toda nuestra confianza». El doctor Dubois se inclinó hacia adelante. «Mademoiselle, si está interesada en los mercados europeos, puedo presentarla a algunos inversores en París. Les encantaría conocer a alguien con su experiencia». Augusto observaba todo con creciente incomodidad. En una sola noche, su empleada doméstica estaba recibiendo más ofertas de negocios de las que él había recibido en meses, y peor aún, las ofertas provenían de personas que él respetaba y admiraba. «Todos son muy amables», dijo Valentina genuinamente conmovida. «Pero primero necesito resolver algunos asuntos personales». La fiesta continuó hasta casi la medianoche. Valentina circuló por el salón hablando con diferentes grupos, siempre tratada con el respeto reservado a la realeza. Augusto la observaba desde lejos, notando con qué naturalidad se movía entre personas poderosas, cómo sabía exactamente qué decir a cada uno. Fue entonces cuando presenció una conversación que lo dejó completamente consternado. Valentina estaba hablando con un grupo de empresarios sobre inversiones sostenibles, cuando uno de ellos mencionó un proyecto específico en el Amazonas. «Es arriesgado», dijo el empresario. «Capital inicial muy alto, retornos inciertos». «En realidad», respondió Valentina, «los proyectos ambientales bien estructurados han sido algunos de los más rentables en los últimos años. La clave es el modelo de negocio. Si implementaran un sistema de créditos de carbono combinado con ecoturismo controlado, podrían triplicar su retorno de inversión en 5 años». El grupo guardó silencio, claramente impresionado con su análisis. «¿Tienes datos para respaldar esa proyección?», preguntó uno de los inversores. «Sí, de hecho desarrollé un modelo similar para una empresa canadiense hace 6 años. Las ganancias superaron todas las expectativas».
Augusto se acercó discretamente fingiendo buscar algo en una mesa de bebidas cercana. Estaba escuchando a su empleada doméstica dar consejos financieros que valían millones a algunos de los hombres más ricos del país. Valentina, dijo uno de los empresarios, necesitas volver a los negocios. Desperdiciar una mente como la tuya es un crimen. Eso es lo que siempre digo. Marina se unió al grupo. Querida, deberías considerar abrir una consultoría. Con tu experiencia internacional y conocimiento del mercado, sería un éxito instantáneo. Mientras tanto, Augusto tuvo una terrible revelación. Durante 3 años, tuvo acceso a una de las mentes empresariales más brillantes del país y desperdició esa oportunidad. Peor aún, había humillado y menospreciado a alguien que podría haber transformado sus negocios. Alrededor de las 11 de la noche, cuando muchos invitados ya se estaban despidiendo, Roberto Castellano se acercó a Augusto con una expresión seria. Augusto, necesito hablar contigo en privado. Se movieron a un rincón más apartado del salón. Escucha, no sé la naturaleza de tu relación profesional con Valentina, pero espero que reconozcas el tesoro que tienes en tus manos. ¿Tesoro? Valentina Rossi es una de las mujeres más inteligentes y conectadas que conozco. Si puedes traerla como socia o consultora senior, tu negocio despegará de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Roberto hizo una pausa estudiando la expresión de Augusto. Pero hay algo más. Valentina siempre ha sido una persona íntegra, incapaz de dañar a nadie, incluso cuando es dañada. Si no la tratas con el respeto que merece, tendrás que tratar conmigo personalmente. La amenaza velada era clara. Roberto Castellano era uno de los hombres más poderosos del país y estaba dejando claro que consideraba a Valentina bajo su protección. Entiendo, murmuró Augusto. Espero que entiendas. Buenas noches. Cuando la fiesta finalmente terminó y el último invitado se fue, Augusto se quedó solo en el salón con Valentina. Ella estaba recogiendo algunos vasos olvidados, volviendo automáticamente a su papel de empleada. Valentina, detente, dijo él, su voz más suave de lo que ella había escuchado en 3 años. Ella se giró, aún sosteniendo los vasos. ¿Sobre qué, señor Belmont? Sobre los últimos 3 años. Sobre cómo te traté. Sobre quién eres realmente. Valentina colocó los vasos en una mesa cercana y esperó a que él continuara. No lo sabía, dijo Augusto finalmente. No tenía idea de quién eras cuando te contraté. Y si lo hubieras sabido, habría hecho alguna diferencia. La pregunta fue directa, honesta, y Augusto no tuvo una respuesta que no lo condenara. Quizás, admitió, probablemente. Entonces nada ha cambiado, respondió Valentina con calma. Me despreciaste porque pensaste que era inferior a ti. Descubrir que alguna vez fui rica no cambia el hecho de que juzgas a las personas por el dinero que tienen, no por su carácter. Augusto bajó la cabeza, dándose cuenta de que ella tenía razón. Valentina, quiero arreglar las cosas. Quiero ofrecerte un puesto en la empresa como consultora senior, salario compatible con tu experiencia, participación en las ganancias. ¿Por qué ahora?, interrumpió ella. Porque solo después de que tus amigos me validaron. Augusto tampoco tuvo respuesta para eso. Pensaré en tu oferta, dijo Valentina finalmente. Pero no por gratitud, y no porque necesite tu aprobación. Si acepto, será en mis términos. Ella comenzó a caminar hacia las escaleras, pero se detuvo antes de salir del salón. Augusto, esta noche aprendiste algo importante sobre mí. Espero que también hayas aprendido algo sobre ti mismo. Con eso, subió a su habitación, dejando a Augusto solo con la certeza de que había cometido el mayor error de su vida, y quizás, solo quizás, aún tenía una oportunidad de arreglarlo. A la mañana siguiente, Valentina se despertó a las 5 de la mañana, como siempre hacía, pero esta vez no era para limpiar la mansión. Estaba sentada al borde de la cama, aún procesando los acontecimientos de la noche anterior. Por primera vez en 3 años no sabía exactamente cuál era su papel en esa casa. Bajó a la cocina a las 6:30 como de costumbre, pero encontró a Augusto ya despierto, tomando café solo en la mesa que normalmente era servido por ella. Él estaba en bata, con el cabello despeinado,
y tenía profundas ojeras que sugerían una noche sin dormir. «Buenos días», dijo ella simplemente dirigiéndose al armario donde guardaba su delantal. «Valentina no». Augusto se puso de pie rápidamente, casi derribando su taza. «No necesitas, quiero decir, después de ayer». «¿Después de ayer qué?», preguntó ella deteniéndose con la mano en la puerta del armario. «Todavía vivo aquí, todavía necesito trabajar para mantenerme, por lo que sé, nada ha cambiado». Augusto se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. «Pero después de lo que descubrí sobre ti, sobre quién eres realmente...» «Soy la misma persona que era ayer por la mañana», interrumpió Valentina tomando su delantal. «La única diferencia es que ahora sabes algunas cosas sobre mi pasado. Eso no cambia quién soy hoy». Ella comenzó a preparar su desayuno, pero había algo diferente en su actitud. Ya no era la sumisión silenciosa de los últimos 3 años, era la eficiencia profesional de alguien que elegía hacer un trabajo bien, independientemente de las circunstancias. El teléfono de Augusto sonó a las 7:15, era Roberto Castellano. «Augusto, necesito hablar contigo urgentemente, estaré allí en 20 minutos». Antes de que Augusto pudiera responder, Roberto colgó. Él miró a Valentina, quien estaba poniendo la mesa del desayuno con su precisión habitual. «Roberto viene», dijo como si pidiera orientación. «Me imagino que se trata del negocio que discutieron ayer», respondió Valentina sin mirarlo. Parecía bastante interesado en expandirse al mercado asiático. Augusto parpadeó varias veces. «¿Cómo sabes eso? Ni siquiera estabas cerca cuando hablamos de ello. Estaba sirviendo bebidas en la mesa de al lado. Cuando trabajas como empleada, desarrollas la habilidad de escuchar sin parecer que estás prestando atención». Hizo una pausa finalmente mirándolo. «Estaban hablando de inversiones en Singapur, puede que me equivoque, pero creo que Roberto quiere discutir una asociación». 20 minutos después, Roberto llegó acompañado por Carlos Montenegro. Ambos parecían decididos y hablaban en voz baja mientras Augusto los recibía en la sala de estar. Valentina apareció con una bandeja de café y galletas, comportándose como siempre lo hacía durante las reuniones de negocios, pero esta vez los invitados la trataron de manera completamente diferente. «Valentina». Roberto se puso de pie para saludarla. «Me alegra verte, espero que hayas dormido bien después de la fiesta». «Muy bien, gracias». Ella sirvió el café con natural elegancia. «Espero que hayan disfrutado de la velada». «Fue inolvidable», dijo Carlos aceptando su taza. «De hecho, vinimos aquí para discutir algo importante». Valentina hizo un movimiento para retirarse como siempre hacía durante las reuniones, pero Roberto la detuvo. «Por favor, quédate, lo que tenemos que discutir te involucra a ti también». Augusto se removió incómodo en el sillón. Claramente no estaba acostumbrado a que los empleados participaran en las reuniones de negocios. «Valentina», comenzó Roberto. «Anoche Carlos y yo hablamos mucho sobre tu situación. Creemos que es un desperdicio que alguien con tu experiencia esté tan alejado del mercado». «Eso es muy amable de su parte, pero...» «Déjame terminar». Roberto levantó la mano. «Tenemos una propuesta, Carlos y yo estamos creando un fondo de inversión enfocado en mercados emergentes en América Latina. Necesitamos a alguien con conocimiento internacional, conexiones en Europa y experiencia en la gestión de grandes fortunas». Carlos se inclinó hacia adelante. «El puesto es director ejecutivo, salario inicial de 500.000 por año, más participación en las ganancias, tu propia oficina, asistentes, presupuesto para viajes internacionales». El número quedó suspendido en el aire como un rayo. $500.000 al año era más de lo que Augusto le pagaba a Valentina en 20 años. «Además», continuó Roberto, «tenemos contactos en Londres y París que pueden ayudarte a restablecer tus conexiones europeas. En 2 años volverás al nivel que siempre tuviste». Valentina permaneció en silencio durante unos segundos procesando la oferta. Augusto estaba pálido, dándose cuenta claramente de que estaba a punto de perder a la mujer más valiosa que jamás había tenido cerca de él. «Es una oferta extraordinaria», dijo Valentina finalmente.
pero necesito unos días para pensarlo. Por supuesto, asintió Carlos. Pero no te demores demasiado, oportunidades como esta son raras. Después de que Roberto y Carlos se fueron, el silencio en la mansión fue ensordecedor. Augusto paseaba por la sala de estar como un animal enjaulado, claramente agitado. 500.000, murmuró más para sí mismo que para Valentina. Es una cantidad justa para el puesto, respondió ella comenzando a recoger las tazas. Valentina, sobre mi oferta de ayer podemos negociar los términos. Ella dejó de arreglar la bandeja y lo miró directamente. Augusto, me estás ofreciendo algo ahora porque tienes miedo de que acepte su propuesta. No, yo reconozco genuinamente tu valor. ¿Lo reconoces ahora? ¿Dónde estuvo ese reconocimiento durante los últimos 3 años? Augusto no tuvo respuesta. Valentina continuó ordenando la habitación, pero él pudo notar que ella estaba pensando profundamente en algo. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo de repente. «Por supuesto». «¿Por qué me invitaste realmente a la fiesta? ¿Cuál era tu plan exacto?». Augusto dudó, pero decidió ser honesto. «Quería que te sintieras fuera de lugar, avergonzada. Quería que mis invitados vieran a una empleada tratando de hacerse pasar por su igual y bueno, se divirtieran con ello. Y luego esperaba que te sintieras tan humillada que nunca más intentarías comportarte por encima de tu posición percibida». Valentina asintió lentamente. «Gracias por la honestidad». Ella terminó de ordenar la habitación y se dirigió a la puerta, pero se giró antes de irse. «Augusto, ¿quieres saber la diferencia entre tú y Roberto? ¿Entre tú y Carlos?». Él esperó. Ellos ven potencial en las personas y quieren desarrollarlo. Tú ves amenazas y quieres destruirlas. Esa es la diferencia entre verdaderos líderes y personas que solo acumulan dinero. Esa tarde, mientras Augusto estaba en reuniones fuera de la mansión, Valentina recibió una visita inesperada. Marina Tavares apareció en la puerta elegante como siempre, pero con una expresión decidida. «Valentina, espero no molestarte de ninguna manera. Pasa, por favor». Marina se sentó en la sala donde horas antes Roberto y Carlos habían hecho su propuesta. «Vine aquí porque no pude dejar de pensar en nuestra conversación de ayer sobre las segundas oportunidades, sobre reconstruir la vida». «Fue una noche especial», asintió Valentina. «Quiero contarte una historia», dijo Marina. «Hace 15 años yo era solo una profesora de arte en una escuela pública. Conocí a mi marido cuando era diputado estatal, no ministro. En ese momento me sentía inferior en las reuniones políticas, como si no perteneciera a ese mundo». Valentina se sentó frente a ella interesada. «Pero una mujer me dijo algo que cambió mi perspectiva. Dijo, Marina, no necesitas disminuirte para hacer que otros se sientan grandes. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu conocimiento tienen su propio valor. ¿Conoces a la mujer? Era tu madre». Marina sonrió. «Sofía Rossi me dijo eso en una cena benéfica hace 15 años, nunca lo olvidé». Valentina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie mencionaba a su madre con cariño. Mamá siempre supo cómo animar a la gente. Y ahora yo quiero hacer lo mismo por ti. Marina se inclinó hacia adelante. «Anoche vi a la hija de Sofía Rossi renacer ante mis ojos. No dejes que nadie te convenza de que debes conformarte con menos de lo que mereces». Cuando Augusto regresó a casa a las 6 de la tarde, encontró a Valentina en la biblioteca, leyendo un libro sobre economía internacional. Ella vestía un vestido sencillo pero elegante, con el cabello suelto, y parecía completamente absorta en su lectura. «¿Estudiando?», preguntó él tratando de sonar informal. «Actualizándome sobre los cambios en las políticas comerciales de la Unión Europea. Si acepto la propuesta de Roberto y Carlos, necesitaré estar al día con los últimos desarrollos. Si aceptas...». Valentina cerró el libro y lo miró. «Augusto, ¿puedo hacerte una propuesta?». «Por supuesto. Dame una semana para mostrarte cómo puedo ayudar a tu negocio, no como empleada, sino como consultora. Si al final de esa semana no estás convencido de mi valor, aceptaré la oferta de Roberto sin reservas».
Y si me convenzo, entonces discutiremos una verdadera asociación como iguales. Augusto estudió su rostro viendo la determinación que había aprendido a respetar en las últimas 24 horas. Una semana, asintió, pero con una condición. ¿Cuál es? Durante esta semana no harás ningún trabajo doméstico ni limpieza ni servir café, trabajarás exclusivamente como consultora. Valentina sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Augusto le había visto en 3 años. Acepto. Se dieron la mano, y en ese momento ambos supieron que la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. La ama de llaves había muerto la noche de la fiesta. Quien estaba allí ahora era Valentina Rossi, empresaria lista para demostrar que las verdaderas fénix no solo surgen de las cenizas, se vuelven más fuertes de lo que eran. El lunes comenzó a las 7 de la mañana con Valentina sentada en la oficina principal de Augusto analizando documentos financieros de Belmont Constructions. Ella había solicitado acceso a informes de los últimos 5 años, contratos en curso y proyecciones futuras. Augusto observaba nerviosamente cómo ella hojeaba papeles que él consideraba confidenciales. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Valentina levantó la vista de los documentos con una expresión seria en su rostro. Augusto, ¿puedo ser directa? Por supuesto. Tu empresa ha estado estancada durante 3 años, el crecimiento es prácticamente cero, perdiste 2 contratos importantes el año pasado y estás repitiendo los mismos patrones de inversión que funcionaron en 2015, pero que ya no funcionan en 2024. Las palabras fueron como golpes en el estómago de Augusto. Él sabía que los negocios no iban bien, pero escuchar a alguien resumir sus problemas con tanta claridad era devastador. ¿Y cuál sería tu sugerencia?, preguntó tratando de mantener su dignidad. Valentina se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Primero necesitas diversificarte. La construcción civil está saturada en el mercado nacional. Segundo, necesitas innovar. La sostenibilidad ya no es una tendencia, es una obligación. Tercero, necesitas alianzas internacionales. Se giró hacia él. Pero antes de hablar de soluciones, necesito entender por qué estás tomando decisiones tan conservadoras. Tienes capital para usar, tienes un nombre en el mercado, tienes infraestructura. ¿Por qué estás jugando a no perder en lugar de jugar a ganar? Augusto guardó silencio durante unos minutos. Era la primera vez en años que alguien cuestionaba su estrategia de negocios tan directamente. Porque tengo miedo, admitió finalmente. Miedo de arriesgarme y perderlo todo como les pasó a otras empresas que conocí. Como le pasó a mi padre, completó Valentina. Sí, Augusto, la diferencia entre mi padre y tú es que él arriesgó todo en un solo movimiento desesperado cuando ya estaba en problemas. Tú estás estancado porque tienes miedo de arriesgarte cuando tienes todo para tener éxito. Ella regresó a la mesa y extendió algunos documentos. Te mostraré algo. En las siguientes 2 horas Valentina detalló un plan que dejó a Augusto sin palabras. Era una estrategia de expansión para mercados emergentes en América Latina, con un enfoque en la construcción sostenible y la vivienda social. El plan incluía asociaciones con gobiernos locales, financiación internacional y tecnologías innovadoras. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Augusto impresionado. De mi padre en la Universidad de Harvard, durante un MBA que hice a los 22 años, y principalmente en la práctica gestionando el negocio familiar. Valentina hizo una pausa. Información que tendrías si alguna vez te hubieras molestado en saber quién limpiaba tu casa. El martes, Valentina programó una videoconferencia con 3 posibles socios internacionales que conocía de sus días en Industrias Rossi. Augusto observó fascinado cómo ella realizaba negociaciones en inglés y español con una naturalidad que él nunca podría lograr. Señor Martínez, le dijo a un empresario mexicano, entiendo sus preocupaciones sobre los plazos, pero estoy segura de que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas partes. En 40 minutos de conversación,
había asegurado una reunión en persona en la Ciudad de México para la semana siguiente y un interés en un proyecto de $2 millones. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Augusto cuando terminó la llamada. Luis Martínez y yo fuimos socios en un proyecto en Chile hace 8 años. Él perdió el contacto conmigo después de la bancarrota, pero siempre me respetó profesionalmente. Ella guardó algunos archivos en su portátil. Las verdaderas relaciones comerciales sobreviven a las crisis financieras, y a él no le importa que pasaste por dificultades. Valentina lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y piedad. Augusto, en el mundo de los negocios internacionales, la gente respeta la competencia, la integridad, y los resultados, no importa si pasaste 3 años como ama de llaves o 3 años como rey, lo que importa es si sabes hacer el trabajo. El miércoles, ella presentó un análisis completo de los competidores de Augusto, identificando debilidades que podrían ser explotadas y oportunidades que se estaban perdiendo. Su mayor competidor, Construcciones Santos, está teniendo problemas de flujo de caja, explicó mostrando gráficos detallados. Perdieron un contrato de 50 millones la semana pasada. Es el momento perfecto para que ustedes ofrezcan una propuesta a los mismos clientes. ¿Cómo sabes eso? Esa información no es pública. Tengo fuentes. Valentina sonrió. Patricia Santos fue mi compañera de clase en Harvard, todavía charlamos ocasionalmente. Augusto negó con la cabeza, impresionado. Tienes una red de contactos que me llevaría 20 años construir. 30, corrigió ella. Y algunos de esos contactos nunca serían accesibles para ti, no importa cuánto tiempo tuvieras. ¿Por qué no? Porque son personas que valoran el carácter más que el dinero, y el carácter no se desarrolla de la noche a la mañana. El jueves, Valentina organizó una reunión con los gerentes de departamento de la empresa de Augusto. Él observó cómo ella conducía la reunión con una autoridad natural que hacía que incluso los empleados más experimentados prestaran atención. El departamento de ingeniería está trabajando con tecnologías de hace 10 años, dijo directamente al gerente responsable. Mientras tanto, nuestros competidores están implementando construcción modular e impresión 3D de estructuras. Pero estas inversiones cuestan millones, protestó el gerente. ¿Y no invertir cuesta decenas de millones en contratos perdidos?, replicó Valentina sin dudar. Estás pensando en costos, no en oportunidades. Se giró hacia el gerente financiero. Roberto, mencionaste que tenemos 5 millones inmovilizados en inversiones de bajo rendimiento. Ese dinero podría financiar completamente la modernización del departamento de ingeniería. Pero sería un riesgo. Todo es un riesgo. La pregunta es si eliges riesgos calculados que pueden multiplicar tus ingresos o si eliges la certeza de estancarte hasta que seas superado por los competidores. Augusto observó todo en silencio, dándose cuenta de que Valentina estaba implementando cambios en una semana que él debería haber hecho hace años. Después de la reunión, cuando estaban solos, le hizo la pregunta que le había estado quemando en la cabeza. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me estás ayudando después de cómo te traté? Valentina guardó silencio por unos momentos, organizando los papeles en la mesa. Porque esta es una prueba para mí también, dijo finalmente. Durante los últimos 3 años empecé a dudar si todavía tenía las habilidades que una vez poseí, si aún podía analizar mercados, llevar a cabo negociaciones, liderar equipos. Trabajar con tu empresa, esta semana, me está demostrando que no he perdido nada. De hecho, la experiencia de reconstruir mi vida desde cero me ha dado una perspectiva que no tenía antes. ¿Qué perspectiva? La perspectiva de saber que la supervivencia desarrolla habilidades que la comodidad nunca desarrolla. Aprendí a ser resiliente, adaptable, humilde. Estas son cualidades que me hacen una mejor empresaria de lo que era a los 25 años. El viernes, Valentina presentó un informe exhaustivo con propuestas para la reestructuración de la empresa. Era un documento de 40 páginas que cubría desde cambios operativos hasta estrategias de expansión internacional. Este plan puede aumentar los ingresos de la empresa en un 300% en los próximos 2 años, dijo entregando a Augusto una copia impresa.
Él hojeó el documento cada página, mostrando un nivel de detalle y profesionalismo que superaba cualquier cosa que hubiera visto. Valentina, esto es extraordinario. Es realista, corrigió ella. Todas estas propuestas se basan en análisis concretos y contactos reales que puedo activar de inmediato. Augusto llegó a la última página del informe y encontró algo que no esperaba: una propuesta de asociación detallada, incluyendo división de responsabilidades, participación en las ganancias y estructura de mando. ¿Quieres ser mi socia?, preguntó sorprendido. Quiero que seamos socios, corrigió Valentina. Igual es tu empresa, necesita renovación, yo necesito una plataforma para reconstruir mi carrera, podemos ayudarnos mutuamente. Pero, ¿por qué aquí Roberto y Carlos te ofrecieron condiciones mucho mejores? Valentina se puso de pie y caminó hacia la ventana de nuevo, mirando la ciudad abajo. Porque Roberto y Carlos quieren contratarme para hacer lo que ya sé hacer. Tú me ofreces la oportunidad de probar que puedo hacer más de lo que ellos imaginan. Ella se giró hacia él. Además, hay algo poético en reconstruir mi vida en el mismo lugar donde tocó fondo. Augusto estudió su rostro, viendo una determinación que iba mucho más allá de la ambición profesional. Y si no acepto, si creo que es demasiado arriesgado, entonces seguirás siendo el hombre que prefiere humillar a los empleados antes que reconocer el talento, y yo aceptaré la oferta de Roberto el lunes. Y si acepto, entonces ambos descubriremos lo que podemos construir cuando el talento y los recursos trabajan juntos en lugar de en contra. Augusto miró de nuevo el informe, luego a Valentina, luego la vista de la ciudad a través de la ventana. En una semana, una mujer que él consideraba solo una empleada había demostrado que podía transformar completamente su negocio. Tengo una pregunta, dijo finalmente. Dime. Durante estos 3 años, ¿estuviste observando mi negocio, analizando mis errores, planeando estas mejoras? No, respondió Valentina honestamente. Durante estos 3 años estuve sobreviviendo día a día, tratando de no hundirme por completo. Solo empecé a pensar como empresaria de nuevo, después de la fiesta del jueves, cuando recordé quién era realmente y quién eres tú realmente. Valentina sonrió, y era la sonrisa confiada de una mujer que había encontrado su camino de regreso a casa, alguien que no nació para limpiar casas, sino para construir imperios. La pregunta es, ¿quieres construir uno conmigo? Augusto le extendió la mano. Bienvenida a la sociedad socia. Mientras se daban la mano, ambos sabían que estaban sellando mucho más que un acuerdo de negocios. Estaban cerrando un ciclo de humillación y abriendo un nuevo capítulo donde el respeto mutuo y la competencia serían los cimientos de todo. Fuera de la ventana, la ciudad se extendía como un campo de infinitas posibilidades, y por primera vez en 3 años, Valentina Rossi miró al futuro sin miedo. 6 meses después del apretón de manos que selló la sociedad, Valentina estaba en la terraza de la nueva oficina de desarrollo internacional Belmont & Rossi, observando la ciudad que una vez la había rechazado y que ahora la celebraba de nuevo. El nombre de la empresa grabado en letras doradas en la fachada del edificio era más que un letrero, era un símbolo de resurrección. El teléfono de su escritorio sonó, insistentemente. Era Carla, su nueva asistente ejecutiva, una joven eficiente, que Valentina había contratado no solo por su competencia, sino por el hambre de éxito que reconocía en sí misma. Señorita Rossi, el embajador francés, está en la línea 2. Quiere confirmar la reunión para discutir el proyecto de vivienda en Marsella. Transfiérale a mí, respondió Valentina, ajustándose el blazer Armani que había comprado la semana anterior, no por ostentación, sino porque finalmente podía vestirse de acuerdo con quien siempre había sido por dentro. Monsieur Dubois, quel plaisir, respondió ella en francés fluido. Espero que esté bien. En los últimos 6 meses la transformación había sido meteórica. El proyecto piloto en México, que ella había negociado en su primera semana como consultora, no solo fue un éxito, sino que había generado 3 contratos internacionales más. La empresa que Augusto comandaba solo, y que apenas crecía,
ahora facturaba 4 veces más y tenía proyectos en 5 países. Pero el crecimiento financiero era solo una parte de la historia. Lo que realmente importaba era lo que les había sucedido a las personas involucradas. Augusto entró en su oficina sin llamar, como se había vuelto habitual entre ellos. En los primeros meses de la asociación, él aún mantenía cierta formalidad, claramente incómodo con la inversión de poder que había ocurrido ahora. Sin embargo, había una asociación genuina basada en el respeto mutuo. Los mexicanos aprobaron la extensión del proyecto, dijo agitando un documento. Otros 15 millones. Excelente. Y el proyecto sostenible en Chile, luz verde total, el gobierno aprobó todos los incentivos fiscales que negociaste. Valentina sonrió recordando cómo Augusto había dudado de ella cuando propuso proyectos en países que él consideraba arriesgados. Ahora él mismo buscaba oportunidades internacionales, había aprendido español básico y estaba planeando un viaje a Europa para explorar asociaciones con empresas alemanas. Augusto, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Él se sentó en el sillón frente a su escritorio, ya acostumbrado a la franqueza directa que caracterizaba sus conversaciones. Por supuesto. ¿Te arrepientes de cómo sucedió todo? Augusto guardó silencio por unos momentos, mirando por la ventana panorámica que daba a toda la ciudad. Cada día, dijo finalmente, no solo por tratarte mal, sino por desperdiciar 3 años de mi propia vida siendo alguien que no me gustaba. ¿Y quién eras? Un hombre pequeño que necesitaba disminuir a los demás para sentirse grande, alguien que confundía tener dinero con tener valor. Él la miró directamente. Tú me enseñaste la diferencia entre ser rico y ser próspero. ¿Cuál es la diferencia? Rico es tener dinero, próspero es crear valor, desarrollar personas, construir algo que dure más que tú. En ese momento Carla interrumpió por el intercomunicador. Señorita Rossi, han llegado las flores que pidió. ¿Qué flores?, preguntó Augusto curioso. Hoy se cumple exactamente 1 año de la muerte de mis padres, explicó Valentina. Cada año en su aniversario visitaba el cementerio con flores sencillas que compraba con el poco dinero que tenía este año. Por primera vez, puedo traer rosas importadas como ellos merecían. Augusto se puso de pie. ¿Te gustaría compañía? Sería un honor. 1 hora después, estaban en el cementerio de la Consolación, frente a las tumbas de Giuseppe y Sofía Rossi. Valentina se arrodilló y arregló cuidadosamente las rosas blancas. Sus manos temblaban ligeramente de emoción. «Papá y mamá», susurró, «estoy en casa». Augusto se mantuvo respetuosamente aparte, pero pudo escuchar cuando ella continuó. No pude salvar la empresa que ustedes construyeron, pero construí algo nuevo, algo que honra los valores que me enseñaron, y descubrí que la verdadera herencia que dejaron no fue dinero. Fue la capacidad de empezar de nuevo. Cuando se puso de pie había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de paz, no de dolor. Estarían orgullosos, dijo Augusto simplemente. Lo sé. Al regresar a la oficina encontraron una actividad inusual. Roberto Castellano y Carlos Montenegro estaban en el área de recepción acompañados por otras personas que Valentina reconoció como figuras importantes en el mundo de los negocios. «Valentina». Roberto se acercó con una gran sonrisa. «Llegamos justo a tiempo». «¿Para qué?» «Para la reunión que programamos hace 3 semanas sobre la fusión de nuestras empresas de inversión». Valentina y Augusto intercambiaron miradas. En las últimas semanas habían discutido la posibilidad de una gran alianza estratégica que consolidaría su posición en el mercado internacional. Era un paso ambicioso que transformaría a Belmont & Rossi de una empresa regional en un actor global. Por supuesto, sonrió Valentina. Sala de conferencias principal. La reunión duró 3 horas y resultó en la creación de algo que ninguno de ellos había imaginado 6 meses antes: un consorcio internacional de desarrollo sostenible con un capital inicial de $100 millones. Valentina sería la presidenta ejecutiva, Augusto el director de operaciones. Roberto se encargaría de las inversiones y Carlos de las relaciones gubernamentales. Es surrealista,
dijo Carlos durante la pausa para el café. Hace un año estabas en una situación completamente diferente y ahora estás al mando de uno de los proyectos de desarrollo más grandes de América Latina. A veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar para aprender lo que necesitamos aprender, respondió Valentina. ¿Y qué aprendiste? Que una caída libre también puede ser un vuelo si aprendes a usar tus alas. Cuando todos se fueron y Valentina se quedó sola en la oficina, abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto que había guardado allí desde su primer día como socia. Era la misma foto que había encontrado en la biblioteca de Augusto, la foto de la revista social donde aparecía como una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad brasileña. Pero ahora había una segunda foto junto a ella, era de un artículo de la revista Forbes de la semana anterior con el título El renacimiento de Valentina Rossi. Como una heredera perdida. Se convirtió en la empresaria más innovadora del país. En la foto, ella estaba en el sitio de construcción de un proyecto de vivienda en México, usando un casco y chaleco supervisando la construcción de hogares para familias de bajos ingresos. Las dos fotos contaban la misma historia de dos maneras diferentes. En la primera, ella era elegante debido a la ropa cara y al ambiente lujoso. En la segunda, ella era elegante debido a la dignidad del trabajo significativo y al propósito mayor que había encontrado. Su teléfono sonó, era Elena la costurera italiana que le había prestado el vestido rojo para la fiesta que lo cambió todo. Bambina, vi el artículo en Forbes, estoy llorando de alegría. Elena, tú fuiste fundamental para todo esto si no fuera por tu ayuda esa noche. No, querida, yo solo te presté el vestido, el valor para usarlo fue tuyo. Después de colgar, Valentina miró por la ventana y vio a Augusto salir del edificio. Él también había cambiado. En los últimos meses, ella lo había visto convertirse en un líder más humano, un empresario más ético, una persona más generosa. La transformación no había sido solo suya. A las 7 de la noche, mientras se preparaba para irse, Carla le trajo un sobre entregado por un mensajero en motocicleta. Acaba de llegar, señora, el mensajero dijo que era urgente. Valentina abrió el sobre y encontró una elegante invitación con membrete. Era de la Fundación Brasileña de Negocios, invitándola a recibir el premio Empresaria del Año, en una ceremonia que tendría lugar en el mismo hotel donde años atrás había organizado eventos benéficos como heredera de la familia Rossi. El círculo se estaba cerrando, pero esta vez cuando subiera al escenario para recibir el reconocimiento, no sería como alguien que heredó el éxito, sería como alguien que lo construyó desde cero, que cayó al fondo y volvió a subir a la cima usando solo sus propias manos y su propia mente. Y la mujer que pisaría ese escenario sería infinitamente más fuerte que la heredera mimada que había perdido todo años atrás. La ceremonia de la Fundación Brasileña de Negocios tuvo lugar 3 semanas después en el Grand Hotel Copacabana, el mismo lugar donde Valentina había organizado algunos de los eventos benéficos más exitosos de la década anterior. Ironía del destino o justicia poética, no podía decirlo. Valentina llegó al hotel luciendo un vestido azul marino de Elena Marchete, quien había insistido en crear una pieza especial para la ocasión. No era ostentoso como los vestidos de diseñador que usaba en el pasado, pero tenía algo más valioso. Autenticidad. Cada puntada había sido hecha con amor por alguien que creía en su viaje. Augusto la acompañaba elegante en un smoking clásico pero claramente nervioso. En los últimos meses se había acostumbrado a verla dirigir reuniones y negociar contratos multimillonarios. Pero esa noche era diferente. Era el reconocimiento público de su transformación y en cierto modo también de la suya. ¿Estás nerviosa?, preguntó él mientras subían por la escalera principal del hotel. Curiosa, respondió ella. La última vez que estuve aquí era una persona completamente diferente. Quiero ver cómo me siento regresando como la persona en la que me he convertido. El salón principal estaba repleto de la élite empresarial del país. Muchos rostros eran familiares para Valentina de los días de la familia Rossi. Otros eran nuevas personas
que habían conocido su historia solo a través de los medios en los últimos meses, pero todos la miraban con genuino respeto, no con la curiosidad morbosa de quien observa una tragedia. Marina Tavares fue una de las primeras en saludarla. Valentina querida, qué noche tan especial, tu madre estaría radiante viéndote recibir este premio. Gracias, Marina, y gracias por recordarme quién era cuando yo misma lo había olvidado. Roberto Castellano y Carlos Montenegro llegaron poco después, acompañados por sus esposas y algunas de las principales figuras de inversión del país. Belmont en Rossi se había convertido en la historia de éxito más comentada del mercado y todos querían conocer a la mujer detrás de la transformación. Valentina, dijo Roberto, tengo que confesarte algo. Cuando te ofrecí ese puesto en mi empresa, pensé que estaba siendo generoso. Ahora me doy cuenta de que me hiciste un favor al negarte lo que construiste con Augusto. Es mucho más grande que cualquier cosa que pudieras haber hecho con nosotros. A veces el mejor camino no es el más obvio, respondió Valentina. Necesitaba demostrarme a mí misma que todavía podía construir algo desde cero. La ceremonia comenzó a las 8 de la noche. Valentina fue llamada al escenario como la última homenajeada de la noche, el gran final de la celebración. Cuando el presentador comenzó a narrar su historia, ella sintió una mezcla de orgullo y humildad que nunca antes había experimentado. Valentina Rossi representa lo mejor del emprendimiento brasileño, dijo el presentador al auditorio repleto, alguien que enfrentó la mayor adversidad posible y transformó la derrota en victoria, la pérdida en aprendizaje, una caída en un impulso para volar más alto. Cuando subió al escenario para recibir el trofeo, Valentina miró al público y vio cientos de rostros vueltos hacia ella con genuina admiración. En el fondo del salón pudo identificar a algunos empleados de Belmont and Rossi que habían venido a presenciar el momento, y en primera fila Augusto aplaudía con una sonrisa orgullosa en su rostro. Cuando me invitaron a recibir este premio, comenzó Valentina su discurso. Mi primer impulso fue negarme. ¿Cómo podía alguien que pasó 3 años limpiando casas recibir un reconocimiento por excelencia empresarial? Un murmullo recorrió el auditorio. Muchos conocían su historia, pero pocos esperaban que fuera tan directa sobre su pasado reciente. Pero luego me di cuenta de que era exactamente por eso que debía aceptar, porque este premio no solo celebra el éxito, celebra la capacidad humana de empezar de nuevo, de reinventarse, de transformar lo que parece ser el final en un nuevo comienzo. Hizo una pausa mirando directamente a Augusto. En los últimos meses aprendí que el verdadero liderazgo no se trata de tener poder sobre los demás, se trata de usar tu poder para elevar a los demás. Uno de los hombres más importantes en mi viaje está hoy aquí, y él ejemplifica perfectamente esta transformación. Augusto se emocionó visiblemente mientras ella continuaba. Augusto Belmont cometió errores conmigo, es cierto, pero tuvo el valor de reconocerlos y la sabiduría de cambiar. Hoy somos socios no solo en los negocios, sino en la misión de probar que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que hacemos en el mundo. El auditorio estalló en aplausos. Valentina levantó el trofeo, pero no como un logro individual, era un símbolo de transformación colectiva, segundas oportunidades, y crecimiento mutuo. Después de la ceremonia, durante el cóctel, Valentina fue abordada por decenas de personas, jóvenes emprendedores que querían consejos, inversores interesados en asociaciones, periodistas que pedían entrevistas. Pero la conversación que más la impresionó fue con una joven de aproximadamente 25 años que se presentó como Sofía. Señorita Rossi, dijo tímidamente la joven, quería darle las gracias. ¿Darme las gracias por qué? Por demostrar que es posible empezar de nuevo. Lo perdí todo hace 2 años, cuando la empresa de mi familia quebró. Desde entonces, he estado trabajando como camarera para sobrevivir. Su historia me dio la esperanza de que puedo volver a ser empresaria. Valentina tomó las manos de la joven, viéndose a sí misma hace 3 años. Sofía, ¿puedo darte un consejo? No esperes volver a ser quien eras, trabaja para convertirte en quien puedes ser. La adversidad que estás enfrentando ahora te está enseñando lecciones que nunca aprenderías en la comodidad, úsalo como una ventaja.
Pero ¿cómo se empieza de nuevo cuando lo has perdido todo? Empieza con dignidad, haz cualquier trabajo honesto, lo mejor que puedas. Observa, aprende, construye relaciones verdaderas. Y lo más importante, nunca dejes que las circunstancias definan quién eres por dentro. Valentina sacó una tarjeta de presentación de su bolso. Búscame el lunes. Quizás tengamos una oportunidad en nuestra empresa para alguien con ganas de empezar de nuevo. Cuando la fiesta terminó, Valentina y Augusto salieron juntos del hotel. Afuera la noche de Río era hermosa con una suave brisa del mar. «Gracias», dijo Augusto de repente. «¿Por qué?» «Por darme la oportunidad de convertirme en una mejor persona, por no condenarme por mis errores, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar». Caminaron en silencio durante unos minutos por el paseo marítimo de Copacabana. Valentina miró el océano y pensó en cuántas veces había caminado por esa misma playa en los últimos 3 años, sintiéndose perdida y sin rumbo. «Augusto, ¿puedo confesarte algo?» «Por supuesto. Durante mucho tiempo te odié no solo por cómo me trataste, sino por representar todo lo que había perdido. Tú tenías todo lo que yo quería de vuelta: dinero, estatus, respeto. Y ahora me doy cuenta de que me diste algo mucho más valioso que todo eso. ¿Qué? La oportunidad de descubrir quién soy realmente. Cuando se eliminan todas las apariencias en los últimos 3 años, aprendí que mi fuerza no provenía de mi cuenta bancaria o de mi apellido. Provenía de algo mucho más profundo». Se detuvieron frente al hotel donde todo comenzó con la fatídica fiesta. «Si pudieras retroceder en el tiempo», preguntó Augusto, «¿cambiarías algo?» Valentina pensó por un largo momento antes de responder. «Cambiaría cómo murieron mis padres, cambiaría el dolor que sintieron al perderlo todo, pero el resto no, porque todo lo que sucedió me trajo hasta aquí, y aquí es exactamente donde debo estar». 6 meses después. Valentina estaba en su oficina leyendo una carta que había llegado esa mañana. Era de Sofía, la joven que conoció en la ceremonia de premios. Había sido ascendida a gerente de proyectos especiales en Belmonte en Rossi y estaba coordinando la apertura de una nueva sucursal en Portugal. «Has creado un monstruo», bromeó Augusto, leyendo la carta por encima de su hombro. «En 6 meses, ella también querrá ser tu socia». «Sería un honor», sonrió Valentina. «El mundo necesita más personas dispuestas a empezar de nuevo». Ella guardó la carta en el cajón junto a las fotos que contaban su historia, pero ahora había una tercera foto. Era de la inauguración de un hospital pediátrico en Chile, financiado íntegramente con las ganancias de Belmonte en Rossi. En la foto ella estaba cortando la cinta inaugural rodeada de niños sonrientes. Era la imagen perfecta de en quién se había convertido, no solo una empresaria exitosa, sino alguien que usaba ese éxito para crear un impacto positivo en el mundo. Fuera de la ventana, la ciudad se extendía como un mar de posibilidades, y Valentina Rossi, la mujer que había caído al fondo y vuelto a subir a la cima, sonrió sabiendo que la mejor parte de su historia aún estaba por escribirse, porque cuando aprendes que puedes sobrevivir a la caída libre, descubres que puedes volar. Fin de la historia.